Hola, por más de 24 años el misterio acerca de quién asesinó a John Bennett Ramsey ha estado sin resolver. En esta oportunidad te mostraré el rostro del asesino. John Bennett Patricia Ramsey fue una reina de belleza infantil americana quien fue hallada muerta en el sótano de su casa el 26 de diciembre de 1996. La pequeña de 6 años se destacó por su angelical belleza, su carisma y talento sobre el escenario, lo que la hicieron merecedora de varios triunfos regionales y nacionales. John y Patsy Ramsey se casaron. Fruto de esta unión nació Burke y John Bennett. Recientemente se habían mudado a Boulder, Colorado, por el trabajo de John Ramsey en una empresa de computadores donde él era un alto ejecutivo. Llegaron a vivir a una hermosa residencia de 800 metros cuadrados, la cual contaba con 3 pisos y un sótano. Patsy había sido reina de belleza en su juventud y ya en su vida como esposa y ama de casa, vio revivir esta pasión por los concursos de belleza al ver en su hija toda la gracia y belleza. Comenzó entonces a participar en ellos desde los 3 añitos, siendo expuesta al público de diferentes edades durante su corta carrera como Miss, ya que para los padres la niña tendría una carrera como artista. Para la Navidad, la familia Ramsey compartió la entrega de regalos con muchos amigos, incluso contrataron un Papá Noel para la ocasión. Burke y John Bennett estaban felices con sus regalos. Para el 25 de diciembre, los Ramsey fueron invitados a cenar a casa de unos amigos que vivían un poco cerca. Después de esto, retornaron a la casa alrededor de las 9 p.m. John Bennett venía dormida, razón por la cual su padre al llegar a casa la tomó en sus brazos y subió directo a la habitación de la niña y la acomodó y acostó en su cama. Mientras esto sucedía, Patsy atendía a Burke en la cocina con una merienda de piña y ananá, ya que el niño no había comido mucho durante la cena. Luego de atender a Burke y de acostarlo en su cama, fue hasta el dormitorio de la pequeña John Bennett. La despertó para hacer pis, ya que la niña aún mojaba la cama. La dispuso a acostar y después se dirigió al 3er piso a descansar junto a su esposo, ya que al día siguiente tendría un viaje familiar. Al día siguiente, Patsy se levanta alrededor de las 5 de la mañana y al bajar encuentra en el último escalón lo que parecía ser una nota de rescate de 3 páginas por el secuestro de su hija John Bennett. Al confirmar que la niña no estaba, horrorizada, llama a la policía. Please, what's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We were kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was it? I don't know. I took him a note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says FBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you... Kathy Rambam, the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got off and she run here. Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Kathy. Unos
minutos después de la llamada, un policía arribó a la casa de los Ramsey. En ella encontró a varios amigos de la pareja, además del pastor de la iglesia a la que asistían. Entrevistó a los angustiados padres, leyó la nota del rescate y preguntó si habían revisado la casa. Los padres dijeron que lo habían hecho en compañía de sus amigos y que no había rastro de la niña. La única particularidad era una ventana rota, pero que el mismo John Ramsey la había roto hacía unos meses atrás. El detective tuvo que dejar la escena para ir a reunirse con un grupo del FBI, ya que tenían una reunión programada. Dejó a la detective Linda a cargo de la situación y en espera de la llamada que sería realizada de 8 a 10 de la mañana. La llamada nunca llegó, razón por la cual la detective le dijo a los padres de la niña que volvieran a buscar algo inusual dentro de la casa. Es por esto que John y sus amigos y ella se dividieron la casa. John buscaría con su amigo en el sótano, la detective en el primer piso y el pastor en el segundo y tercer piso. Es allí cuando John decide bajar directamente al sótano de su casa junto a su amigo. Al hacer una primera inspección, él decide entrar a la habitación más oscura y lúgubre del sótano. Era un lugar que aún no se había remodelado, faltaba estucarlo, pintarlo e incluso se utilizaba para guardar herramientas y cosas por arreglar. En ese lugar, el más oscuro, el más tenebroso del sótano, donde solamente habían elementos de construcción, se encontró el cuerpo de John Bennett. John observó en esta pequeña habitación de pinturas que había una sábana que al parecer cubría algo. Al destaparla, pudo ver a su pequeña hija, la cual tenía una cinta que cubría su boca. Instintivamente le quitó la cinta, se abrazó al cuerpo y gritó. Seguidamente subió rápidamente las escaleras y reposó el cuerpo de la niña al primer piso, al pie de los pies de la detective, la cual la revisó y confirmó que no tenía signos vitales. Esta señora detective la colocó en el árbol de Navidad, donde Patsy Ramsey finalmente se abraza al cuerpo inerte de su hijita. En estos momentos, lo que parecía ser una escena de secuestro se convertía en una escena del crimen. Inmediatamente la policía de Boulder aseguró la escena y trató de establecer qué era lo que había ocurrido con John Bennett. En su cuerpo se evidenciaba signos de tortura con un objeto no identificado. Para asesinarla utilizaron un garrote hecho de nylon y con la parte rota de un pincel. La causa de muerte de John Bennett, según la autopsia, fue asfixia mecánica por estrangulamiento previo a trauma cráneoencefálico. En su cuerpo no se encontraron drogas ni alcohol y lo último que comió, según la autopsia, fue piña. En el análisis de ADN no se encontraron ADN significativo ni en el arma homicida ni en la ropa de la niña. Lo único que llamaba la atención era que el garrote usado para matarla hacía parte de los pinceles de la madre, y con toda esta evidencia circunstancial de que el cuerpo de la niña se encontraba en la casa, que los últimos que la vieron fueron sus padres, la nota de secuestro un tanto sospechosa y muchas inconsistencias hicieron pensar a la policía que tal vez esto se trataba de un crimen que tenía un tinte amarillista, ya que la niña podía haber sido objeto de algún juego sexual por parte de los padres, y porque para muchos investigadores las pistas no coincidían con que había sido un intruso, ya que los padres habían argumentado muchas inconsistencias en sus relatos. Inmediatamente el caso se volvió mediático, no solo por la belleza y gracia y talento de John Bennett, sino porque sus padres eran ricos y adinerados, y porque era muy extraño encontrar una niña de estas características, amada y adorada, muerta en el propio sótano de su casa. Debido al acoso policial, los Ramsey contrataron un bufete de abogados, hasta un asesor para hablar con la prensa. Esto generó aún más sospechas en la policía contra ellos.
Cuando la policía pasó el informe hacia el fiscal, este encontró muchas inconsistencias y errores de la policía. Una de ellas fue la contaminación de la escena del crimen, ya que al llegar el primer detective encontró muchas personas en la escena del crimen, aunque en ese momento no sabían que era una escena del crimen, y además la negligencia de la detective Linda, quien le pidió a John Ramsey que buscara junto a otras personas algo inusual. Este fue un grave error, ya que al John encontrar el cuerpo de la niña permitió la contaminación de todas las personas que estaban presentes esa mañana del 26 de diciembre de 1996. Por lo tanto, el ADN ya no era confiable porque había sido contaminado. Los Ramsey se defendían y decían que había sido un intruso que había entrado a atacar a su pequeña hija, y la policía los contradecía alegando que ellos habían revisado las ventanas y estas tenían las telarañas intactas. Además, un investigador especial del FBI dijo que la niña había comido piña antes de morir, y esto era una prueba de que la madre Patsy había mentido a la policía al decir que la niña había llegado directo a dormir y que no había comido nada de la merienda de Burke. Además de eso, el lapicero o el Sharpie y las hojas fueron tomadas de la casa Ramsey. Además de que cuando Patsy hace la llamada, se puede escuchar que Patsy, Joe y Burke tienen una conversación, y allí se le encuentra otra mentira a Patsy, ya que ella dijo que Burke todo el tiempo había estado dormido y que no se había dado cuenta de lo que sucedía. Es así como los padres de John Bennett se convierten en los principales sospechosos de la muerte de la niña. Se comenzaron a gestar entonces las posibles teorías. Entre ellas se encontraba que los pantaloncitos de John Bennett se habían encontrado orinados. Se planteó la teoría que tanto la madre como el hermano podrían haberse enojado en caso de que John Bennett se hiciera pis en la cama. Entonces se dispuso a imaginar que tal vez Burke había golpeado a la niña con un objeto contundente en la cabeza. Ya se había descrito por una amiga de la familia que el niño a veces era un tanto extrovertido e introvertido al mismo tiempo, y que en el pasado había golpeado a John Bennett en la mejilla con un palo de golf. Sumado a esto, las extrañas marcas que se encontraron en el cuerpo de John Bennett, las cuales no tenían explicación alguna, la policía pudo asociarlas a que tal vez las había originado los trenes de colección que Burke tenía en su casa y con los cuales jugaba en el sótano. Con esta teoría se especulaba que tal vez el asesinato de John Bennett había sido un juego que salió mal. La familia negaba rotundamente esta versión de la policía, ya que alegaban que Burke amaba intensamente a John Bennett, mientras la policía se focalizó más en Patsy, ya que para ellos y para el FBI el lenguaje descrito en la nota de rescate era muy posible que lo hubiera escrito una mujer, ya que utilizaba un lenguaje donde se mostraba preocupada y al mismo tiempo colaborativa en demasía con sus posibles víctimas. Por eso se estableció que la nota de rescate la había escrito una mujer. Es allí donde Patsy pasa a ser la principal sospechosa, ya que el FBI la perfiló como la posible autora material del crimen de su pequeña hijita, lo que lo llevó a pensar que tal vez la niña había vuelto a mojar la cama y en un arranque de ira descontrolada, Patsy había golpeado en la cabeza a su bebé, y con el afán de encubrirlo, su esposo la había ayudado a hacerlo parecer un secuestro para evitar que la familia tras un accidente se destruyera. Acorralados por la policía y culpados, señalados por la sociedad, los Ramsey en un momento de desesperación deciden contratar a un investigador privado muy prestigioso de América, el cual comenzó su propia investigación. Este empezó desde decir que la teoría del intruso era muy posible, ya que al observar la casa se podía ver que había una posible entrada externa hacia el sótano, por medio de una reja que debajo de esta se encontraban unas 3 ventanas, y una de ellas era la que había sido descrita por John Ramsey como que él había roto hacía unos meses atrás. El investigador logró entrar por sí mismo a través de la reja y de la ventana rota,
y al estar dentro pudo observar que al ser un sótano tan grande, cualquier persona pudo haber estado habitando allí por mucho tiempo. Incluso imaginó a este intruso esperando durante muchas horas antes a que salieran los Ramsey y así poder haber hecho la carta, haber planeado todo. Incluso sospecha que la maleta encontrada extrañamente en el sótano pudo haber sido del intruso y que en esa maleta él había planeado sacar el cuerpo de la niña, pero que no pudo hacerlo. Además, el lugar donde John Bennett fue dejada era el lugar más solitario y lúgubre del lugar, razón por la cual el investigador intuye que él no deseaba que la encontraran. Y además, esa extraña maleta que los padres alegaban que no conocían, junto al vidrio roto, además de una pisada de una bota específica encontrada al pie de la ventana rota, la cual no coincidía con ninguno de los zapatos de John Bennett, ni tampoco con ninguno de los zapatos del resto de la familia, ya que era una talla demasiado grande. Aunque sí se encontraban las telarañas en la ventana, eran muy pequeñas. Además, el investigador dijo que para las posibles marcas extrañas en el cuerpo de la niña se había utilizado una pistola eléctrica que lo que hacía era paralizar los cuerpos. Con toda la evidencia, el investigador pudo establecer que el intruso había bajado a la niña hasta el sótano y que había entrado por medio de la ventana rota. Es así como él logra establecer una posible teoría del intruso, dejando a la familia Ramsey mejor parada ante los medios de comunicación. Con los dos bandos en diferencia, la fiscalía apoyando la teoría del intruso y la policía de Boulder más el FBI en contra de la familia y sospechando directamente de ellos, se inició la investigación formal y se negó la acusación a los padres Dentro de los principales sospechosos estaba el Papá Noel, que había asistido a la noche de Navidad en la mansión de los Ramsey, debido a que ser este personaje es la fantasía típica de cualquier pedófilo. Aún así, a esta persona no se le pudo comprobar que estuviera involucrada. A los 3 meses de haber sido asesinada la niña, a la policía de Boulder se acercó un hombre, el cual acusaba a su amigo Michael Helcott como el posible asesino de la niña, ya que él le había confesado que su fantasía era destruir un cráneo. Era un tipo de un aspecto extraño y que era capaz de cualquier cosa, ya que tenía antecedentes de pornografía infantil. Este se suicidó 2 horas después de haber sido increpado por un oficial de la policía de Boulder. Gary Oliva fue otro hombre que fue interrogado y altamente sospechoso del crimen, ya que este le había confesado a un amigo de infancia que lo había cometido. Este hombre fue puesto en prisión debido a que se encontró con pornografía infantil y en su celular se encontraron innumerables fotos de John Bennett. Sin embargo, no se pudo comprobar su implicación en el crimen. Otro sospechoso fue John Mark Carr, el cual fue acusado del asesinato de John Bennett, ya que él había intercambiado correos electrónicos con un investigador de Boulder, Colorado, donde decía que él había matado a la niña en compañía de otro sujeto, pero que había sido un accidente. Se hacía llamar en los correos electrónicos como Datsy, pero no se le pudo comprobar nada. Y por último, Randy Simmons, que fue en mucho tiempo el fotógrafo de la niña, fue inculpado por poseer pornografía infantil y además que la modista personal de John Bennett había acusado a este mismo hombre en el pasado de que había tenido un comportamiento extraño cuando John Bennett fue asesinada. A pesar de los testigos en contra de estos sospechosos, no se les pudo comprobar que habían estado en la casa de los Ramsey la noche del 26 de diciembre de 1996. En mi opinión, de estos 4 sospechosos de la policía de Boulder, Michael Helcott es el que más tiene implicación en el caso. Un mes antes del asesinato de John Bennett, un compañero de este individuo había escuchado de la boca de este mismo personaje que tenía planeado de hacer un secuestro en compañía de alguien más, por lo cual ganaría de $60 a $70,000. Y recuerda que
Si recuerdas el monto de 118,000 en la nota de rescate por la niña, podría ser la mitad del valor que Michael Helcott ganaría por el supuesto secuestro que realizarían a una niña y que no se había podido dar. Este comentario lo hizo a su amigo en el mes de noviembre y este mismo también notó en Michael que unos días antes del asesinato de John Bennett, él se encontraba extrañamente irritado porque aún no había podido secuestrar a la supuesta niña. Todo este cúmulo de cosas hicieron que este hombre, 3 días después del asesinato de John Bennett, se dirigiera a la oficina de la policía de Boulder y pidiera que por favor investigaran a su amigo. La policía encontró que Michael Helcott poseía unas botas muy similares a la huella encontrada en la escena del crimen en su talla, color y marca. Además de eso, en sus antecedentes penales había un intento de abuso sexual a su hijastra reportada por su novia. Y sumado a esto, lo más grave es que sobre la sábana que cubría el cuerpo de John Bennett se encontraron fibras de un posible perro ovejero y él tenía un perro similar. Lo más extraño es que 3 días después de haber sido entrevistado por un agente de policía, este fue encontrado muerto en su casa con un disparo en la cabeza. Como pueden observar en la escena del crimen, claramente se ve un arma tranquilizante o pistola eléctrica al lado del cuerpo sin vida de Michael Helcott. Algo que también llamó la atención de los investigadores es que si él era izquierdo, ¿por qué se habría disparado con la diestra? Y según la posición del arma y la herida de bala, era incongruente con esta disposición, ya que no pudo haberse disparado él mismo. Entonces, lo que parecía un suicidio prácticamente se vendría convirtiendo en un asesinato. Pero ¿quién tendría interés en asesinar a Michael Helcott? La comunidad había comentado que él en muchas ocasiones se mofaba de decir que tenía un compañero de travesuras, el cual lo acompañaba a intimidar y acechar a muchas casas del condado de Boulder por las noches. Esto lo hacían vestidos de karate completamente de color negro. Dícese entonces la teoría que tal vez este acompañante misterioso fue el que desapareció a Michael Helcott fingiendo suicidio. En mi opinión, el intruso que estuvo esa noche en la casa de John Bennett Ramsey y la asesinó tenía firmes intenciones de secuestrarla, no de abusarla. John Bennett no tenía rastros de abuso sexual. La autopsia es clara al decir que no habían rastros de líquido seminal ni de sangre en las panties de John Bennett. Lo único extraño fue la piña en su estómago y el orina en sus calzones. En conclusión, lo que sucedió la noche del 26 de diciembre de 1996 fue que 2 personas malintencionadas entraron a horas tempranas a la casa. Incluso he podido llegar a pensar que entraron días antes y que lo habrían logrado hacer muchas veces debido a la oportunidad que se encontraban con la ventana rota. Ya instalados a su merced en el sótano de la casa, tuvieron mucho tiempo de sobra para escribir la nota de rescate, pero al parecer algo salió mal. No pudieron sacar viva a la niña en la maleta. Tal vez la maleta no pudo ser extraída de allí con el cuerpo de la niña, razón por la cual debieron dejarla abandonada allí. Tal vez algo en el secuestro salió mal y por tal razón tuvieron que asesinar a la niña. No pienso ni creo que los fines de la persona que raptó a John Bennett hayan sido fines sexuales. Tal vez algo salió mal, como lo dije, por eso tuvieron que matarla. Creo más en la teoría de un secuestro hecho por 2 personas con una mente muy retorcida, que sus cosas se salieron del plan, lamentablemente.